Ella estaba sola en la sala del tribunal, mientras su padre se reía. No tienes ni dinero para contratar a un abogado. Su voz resonó por toda la sala, lo bastante fría como para hacer que algunas personas sonrieran por lo bajo. Pero Emily Carter no reaccionó. Sus manos descansaban tranquilamente sobre la mesa de la defensa, firmes, controladas, esa clase de firmeza que solo nace después de años de entrenamiento bajo presión. Su padre se recostó en su silla con confianza. Sin abogado, sin caso, solo un uniforme y actitud. Entonces el juez habló. Señor Carter, eso será suficiente. La sala quedó en silencio. El juez miró directamente a Emily. Señorita Carter, ¿entiende que tiene derecho a representación legal? Sí, su señoría. ¿Y aún así decide continuar sola? Sí, señor. El juez la observó durante un largo momento, luego asintió. Para que conste, ella no va a necesitar uno. Todo cambió después de eso. Al otro lado de la sala, el abogado de su padre se quedó completamente inmóvil. Sus dedos dejaron de pasar las páginas. Su expresión cambió, de confiado a confundido, y entonces casi susurrando para sí mismo. Dios mío. Emily mantuvo la mirada al frente, pero lo sintió. Ese pequeño cambio en la sala, como la presión bajando antes de una tormenta. El tribunal del condado de Portsmouth olía a madera vieja, papel y décadas de familias rotas fingiendo seguir siendo civilizadas. Emily había llegado temprano, sola, justo como quería. Un alguacil notó las insignias sobre su bolsillo izquierdo y se detuvo por medio segundo. Reconocimiento, respeto, pero no dijo nada. Ella lo agradeció. 2 semanas antes estaba arreglando una cerca rota en su patio trasero cuando llegó el sobre. Oficial, pesado, inconfundible, Tribunal Civil de Portsmouth. Ya sabía quién lo había enviado incluso antes de abrirlo. Su padre, Daniel Carter, no la estaba demandando por dinero, la estaba demandando por control, bienes familiares, derechos de propiedad, preservación del legado. Pero escondidas dentro del lenguaje legal estaban las verdaderas acusaciones: irresponsabilidad, ausencia, conducta inapropiada. Emily incluso soltó una risa cuando leyó esa línea, una risa seca y cansada. Nos han llamado cosas peores, le susurró a su viejo pastor alemán, Knox. Esa noche se quedó sola en la cocina mirando una taza de café frío, mientras los recuerdos que había enterrado durante años comenzaban a regresar lentamente. Su padre siempre se preocupó más por las apariencias que por las personas. Cuando tenía 12 años, ganó una competencia regional de ciencias, una pequeña placa, un momento de orgullo, pero más tarde esa noche, cuando un vecino preguntó por los niños, su padre sonrió y dijo: Mi hijo tiene muchas posibilidades de entrar al equipo este año. Emily permaneció callada en la puerta sosteniendo su premio. Él no la insultó, simplemente nunca la veía, y de alguna manera eso dolía más. Años después, cuando le dijo que se enlistaría en el ejército, él la miró como si hubiera avergonzado a toda la familia. Nosotros no hacemos eso, le dijo fríamente. Estás buscando atención. No propósito, no servicio. Atención. El día que ella se fue al entrenamiento, él ni siquiera fue al aeropuerto. En cambio, su madre la abrazó con fuerza. Aún puedes cambiar de opinión, susurró. Emily sonrió suavemente. No lo haré. La vida militar la cambió. No la convirtió en alguien sin miedo. La convirtió en alguien disciplinada. Alguien que aprendió a sobrevivir al silencio. Las misiones llegaron y se fueron. Pasaron los años. Las llamadas a casa se hicieron más cortas, hasta desaparecer por completo. No porque lo odiara, sino porque llega un momento en el que dejas de regresar a lugares donde nunca fuiste realmente bienvenida.
Cuando su abuelo murió, recibió la noticia al otro lado del mundo, cerca de una pista militar, sin despedidas, sin cierre, solo una frase a través de una radio llena de estática. Se ha ido. Esa noche abrió su viejo baúl militar y sostuvo la pequeña brújula que su abuelo le había regalado cuando era niña. Siempre debes saber dónde estás, incluso si nadie más lo sabe. Nunca olvidó esas palabras. Años después, cuando finalmente regresó a casa, nada había cambiado. En realidad, no. Su padre seguía obsesionado con la imagen, la reputación, el control, y ahora quería que el tribunal le entregara oficialmente todo. Pero lo que nadie en esa sala entendía era que Emily Carter no había llegado sin preparación. No contrató un abogado porque no necesitaba que alguien más hablara por su verdad. Tenía registros, documentos, recibos, años de pruebas cuidadosamente organizadas dentro de una carpeta de cuero gastada. Y la mañana de la audiencia tomó una última decisión. Abrió el viejo baúl y sacó el uniforme, no para impresionar a nadie, no para buscar simpatía, sino porque le recordaba quién era. Cuando se miró al espejo con el puesto, no vio a alguien importante, vio a alguien responsable, alguien que había sobrevivido cosas que su padre jamás podría imaginar. De vuelta en la sala del tribunal, el abogado de su padre comenzó a presentar el caso con seguridad. La señorita Carter abandonó sus responsabilidades familiares. Dañó la reputación de la familia. Eligió un camino desconectado de los valores que esta familia ha mantenido durante generaciones. Cada palabra sonaba elegante, profesional, completamente falsa. Emily permaneció en silencio, porque había aprendido algo importante hacía mucho tiempo. Cuando alguien está construyendo un caso débil, dejas que termine. Entonces su padre se puso de pie, calmado, seguro, arrogante. Ella se fue, dijo fríamente. Esa es la forma más simple de decirlo, y por primera vez, Emily levantó lentamente la mirada para verlo a los ojos, sin enojo, sin emoción, simplemente preparada, porque la verdad que él había ocultado durante años finalmente estaba a punto de salir a la luz. La decepción en el rostro de su padre se transformó lentamente en certeza. Ella abandonó esta familia, esta comunidad, todo lo que construimos. Luego hizo un gesto hacia Emily. ¿Y para qué? Para algo que nadie aquí pidió. El ambiente de la sala volvió a cambiar, sutil pero real. Entonces la miró directamente. No puedes desaparecer durante años y volver como si nada hubiera pasado. Emily respondió con calma. Yo no desaparecí. Su padre soltó una risa seca. Es prácticamente lo mismo. El juez levantó ligeramente la mano. Señor Carter, mantenga sus comentarios enfocados. Pero Daniel apenas asintió. Ella tomó decisiones, continuó, decisiones que afectan a toda esta familia. La gente habla, siempre hablan. Su voz se volvió más dura. Preguntan por qué mi hija nunca está aquí, por qué eligió esa vida en lugar de quedarse y hacer algo respetable, algo normal. Normal, otra vez esa palabra. Emily sintió un nudo en el pecho. No era enojo, era reconocimiento. Y entonces su padre añadió, y ahora se presenta aquí sin abogado, sin una defensa real, esperando que este tribunal crea que actuó en beneficio de esta familia. Sacudió la cabeza. No lo hizo. El silencio después de esas palabras pesó más que cualquier grito, porque no eran solo palabras, eran años de suposiciones, años de juicios, años de decidir quién era ella sin siquiera intentar conocerla. El juez miró a Emily. Señorita Carter, puede responder. Emily se puso de pie lentamente, no porque necesitara tiempo, sino porque ya no tenía prisa. No abandoné a mi familia, dijo con voz firme. No tenía el tono fuerte de su padre, pero tampoco lo necesitaba.
Serví a mi país y me mantuve lejos porque me dejaron claro que mi presencia no era bienvenida. Un murmullo recorrió la sala. Su padre se movió incómodo. Eso no fue lo que dije. Emily sostuvo su mirada. Dijiste que la gente hablaría. Dijiste que yo te hacía quedar mal. Eso no es lo mismo. Lo es cuando lo repites suficientes veces. El juez observaba todo cuidadosamente, sin interrumpir, dejando que la verdad apareciera sola. Señorita Carter, dijo finalmente, ¿puede responder a las acusaciones sobre su ausencia y la falta de participación en la propiedad familiar? Sí, señor. Emily abrió lentamente el viejo maletín de cuero y sacó una carpeta gruesa. Sin dramatismo, solo precisión. Tengo registros, dijo. Documentación completa. El abogado de su padre se inclinó hacia adelante inmediatamente. Ahora sí estaba preocupado. Emily entregó los documentos al secretario, quien los pasó al juez. Toda la sala quedó en silencio mientras él revisaba página tras página. Fechas, pagos, transferencias, años enteros de evidencia. Estos pagos han sido constantes, dijo el juez después de unos segundos. Sí, señor. ¿Y provienen de una cuenta a su nombre? Sí, señor. Su padre soltó una risa incrédula. Eso no significa nada. Cualquiera puede enviar dinero. El juez ni siquiera levantó la vista. Señor Carter, espere. Emily permaneció quieta, respirando con calma, porque la verdad no necesita apresurarse. Llega exactamente cuando debe llegar. El juez siguió revisando los documentos. Entonces levantó la mirada. Señorita Carter, usted ha mantenido la responsabilidad financiera de esta propiedad durante años, incluso sin vivir aquí. Sí, señor. ¿Por qué? La pregunta quedó suspendida en el aire. Emily respondió honestamente. Porque era importante para mi abuelo y porque nadie más lo estaba haciendo. Su padre volvió a burlarse, siempre haciéndose la mártir. Emily giró lentamente hacia él. Nunca preguntaste. Eso golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Por un segundo Daniel Carter abrió la boca, pero no encontró respuesta, porque no la había. El juez cerró la carpeta lentamente. Luego miró al padre de Emily. Señor Carter, usted ha afirmado varias veces que la conducta de su hija dañó la reputación de su familia. ¿Correcto? ¿Y está completamente seguro de conocer esa conducta? Sí, sin dudas, sin vacilar, solo certeza. El juez sostuvo su mirada unos segundos más, luego asintió. Muy bien. Una pausa pesada cayó sobre la sala. Entonces, exploremos eso. El abogado de su padre cambió de postura incómodamente. Ya sospechaba que algo venía, y a veces la sospecha es peor que la verdad. El juez tomó otro archivo, más pequeño, marcado con una pestaña roja, diferente, importante. El abogado lo notó inmediatamente. Su señoría comenzó con cautela. Si existen documentos adicionales. Existen, respondió el juez, y son relevantes. El hombre volvió a sentarse lentamente, como si el suelo acabara de moverse bajo sus pies. El juez abrió el archivo. Su voz cambió, más baja, más seria. Señor Carter, usted declaró que la ausencia de su hija avergonzó a esta familia. Así es. Y también declaró que ella no contribuyó significativamente ni a esta familia ni a esta comunidad. Correcto. El juez asintió. ¿Está familiarizado con el historial de servicio militar de su hija? Daniel hizo un gesto despectivo con la mano. Sé que se enlistó. Eso es suficiente. El juez levantó la vista. ¿Lo es? Toda la sala volvió a quedarse inmóvil. Señorita Carter, dijo el juez, voy a incluir varios elementos en el registro oficial. Si algo es incorrecto, puede corregirme. No será necesario, señor. Ella ya sabía lo que había en ese archivo.
Simplemente nunca imaginó que importaría aquí. El juez volvió la mirada hacia Daniel. ¿Sabía usted que su hija fue reconocida oficialmente por el Departamento de Defensa ¿Por coordinar una evacuación civil durante el huracán Elias? Daniel parpadeó confundido. ¿Qué? El abogado tragó saliva. Es real, murmuró. El juez continuó. La señorita Carter lideró la logística de evacuación de 47 civiles atrapados en una zona inundada. Las comunicaciones estaban caídas. La infraestructura era inestable. Coordinó rutas aéreas y terrestres bajo esas condiciones. Miró nuevamente el documento. No hubo víctimas fatales. El silencio en la sala fue absoluto. No incómodo, impactado, como si nadie supiera qué hacer con esa verdad. Eso no es posible, dijo su padre lentamente. Ella nunca nos contó nada de eso. El hecho de que usted no lo supiera no significa que no ocurrió. Daniel miró desesperadamente a su abogado. ¿Es verdad? Sí, respondió él en voz baja. Está documentado. Por primera vez, Daniel Carter miró a Emily sin arrogancia, sin superioridad, solo confusión. El juez pasó otra página. Aún hay más. Y claro que lo había. Durante 8 años completos, los impuestos de la propiedad familiar habían sido pagados puntualmente, no por Daniel Carter, sino por Emily, con su salario militar y después con la pensión que recibió tras su retiro. Su padre quedó completamente inmóvil. ¿Me está diciendo que ella ha estado pagando esta propiedad todo este tiempo? Sí. ¿Y nadie me lo dijo? El juez levantó la mirada. ¿Usted preguntó? Ese golpe fue el más fuerte de todos, porque no había manera de escapar de esa pregunta. El juez siguió hablando. La señorita Carter también realizó donaciones anónimas al Fondo de Ayuda para Veteranos del Condado. Varias personas comenzaron a murmurar. Esos fondos ayudaron a familias desplazadas, incluso a familias de esa misma comunidad, y la única razón por la que dejaron de ser anónimos fue este juicio. Daniel volvió a mirar a su hija, pero esta vez realmente la vio, no el uniforme, no la vergüenza que había imaginado, a ella. ¿Tú hiciste todo eso? Emily sostuvo su mirada. No pensé que importara quién lo hacía. El juez cerró el archivo lentamente. Señor Carter, usted afirmó que su hija avergonzó a esta familia. Silencio. Las pruebas demuestran exactamente lo contrario. Las palabras no necesitaron eco, cayeron pesadas, definitivas. El abogado pidió un receso desesperadamente. Denegado, respondió el juez, ya hemos pasado ese punto. Las manos de Daniel estaban apretadas sobre la mesa, temblando ligeramente. No lo sabía, murmuró. No se lo decía al juez ni a la sala, se lo decía a sí mismo. Emily sintió algo moverse dentro de ella. No era satisfacción. Nunca se trató de ganar. Nunca preguntaste, dijo suavemente. El juez dejó que el silencio hablara por sí solo, porque esto ya no era solo un caso legal. Era algo mucho más difícil de medir. Señor Carter, preguntó finalmente, ¿puede explicarle a este tribunal cómo las acciones de su hija representan una vergüenza para esta familia? Daniel no respondió, porque ya no podía hacerlo. La historia que había construido durante años acababa de romperse frente a todos.